Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando esta programación Un Oasis en el Desierto, esperando como cada día que sea el Señor el que se glorifique, que sea el Señor el que nos hable, que sea el Señor el que nos dé el alimento espiritual a esta hora. ¿Qué le parece si nos vamos directamente al versículo 16 de Juan capítulo 15? Dice así la palabra del Señor. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. El tema de este día: te elijo a ti. Te elijo a ti. Aquí tenemos una de las hermosas enseñanzas que el Señor les dio a sus discípulos. A través del capítulo 15 de Juan, el Señor le da ciertas indicaciones a los discípulos y les hace notar de que ellos eran como ramas que tenían que dar fruto y que las ramas que no dan fruto son cortadas. Pero que la rama, para que dé fruto, tiene que permanecer siempre siendo parte del árbol. Pero luego, cuando llega hasta esa parte que acabamos de leer, en ese versículo 16, dice: no me eligieron ustedes a mí. No fuimos nosotros los que elegimos al Señor. Fue Él el que puso su mirada sobre nosotros. Y eso es lo que le dice Él precisamente a los discípulos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿A cuáles discípulos? Nosotros sabemos de que el Señor, en su ministerio, escogió a 12 personas. A 12 personas que vivían una vida normal, una vida para servir a su familia, para ser felices, para buscar el alimento a su manera en el trabajo que desarrollaban. Pero el Señor de pronto vio algo en ellos y dijo: a ti te quiero. Y el Señor escoge a los 12 discípulos. No fueron los discípulos los que fueron y dijeron: Señor, yo quiero ir contigo, escógeme a mí. Fue el Señor el que puso su mirada sobre ellos y les dijo: vamos, dejen todo por ahí y caminen conmigo. Una historia que nosotros conocemos, que lo vemos en películas, que de pronto nos damos cuenta por ahí, que es la enseñanza que tenemos, de que el Señor escoge a sus discípulos. Pero esa palabra no es solamente para los discípulos. Esta palabra es para todos aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos dicho: yo acepté al Señor. Para todos aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos dicho: oh, cuando yo decidí entregar mi corazón al Señor. Aun cuando nosotros sintamos que la decisión la tomamos nosotros, y aun cuando el Señor nos dé libre albedrío para decir sí o decir no, para elegirlo a Él o no elegirlo a Él, el Señor ha puesto su mirada sobre nosotros. Es el Señor el que pone su mirada sobre nosotros y nos dice, e insiste, insiste, hasta que por fin nosotros decimos: amén, Señor. Pero fue Él el que nos escogió. Fue Él el que puso su mirada sobre nosotros de la misma forma en la que puso su mirada sobre cada uno de sus discípulos. No es la oveja la que busca al pastor, es el pastor el que va y busca a la oveja, a esa oveja perdida, a esa oveja
que anda por ahí por el mundo y de pronto dice el Señor, es necesario que te rescate. ¿Por qué? Porque estás en peligro, porque estás expuesta a que venga el lobo y te devore, porque estás expuesta a tantas cosas que de pronto te puedes caer en un abismo, a tantas cosas que es necesario que yo te saque de esa condición y te lleve al redil en donde vas a tener seguridad. No es el muerto el que escoge tener vida. El muerto está muerto. El muerto no puede decidir, el muerto no puede hablar. Es el muerto el que necesita el toque divino para volver a la vida. Nosotros en el mundo estábamos muertos, nosotros en el mundo no teníamos vida, nosotros en el mundo no podíamos decidir por nosotros mismos. Sin embargo, el Señor va por este mundo en donde decíamos la vez anterior, en donde compartíamos hace unos días atrás, en donde vivimos como en un cementerio, en donde la gran mayoría están muertos espiritualmente, en donde la gran mayoría no tienen vida en el Señor. Pueden tener vida física, sin embargo no hay vida espiritual. Y aún así, cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, cuando nosotros éramos parte de aquellos que estaban en el cementerio, el Señor viene y dice, te escojo a ti. Pero es que no tengo vida, Señor. Pero es que no huelo bien. Pero es que definitivamente soy lo peor. Quizás aquella que apenas están muriendo, posiblemente puedes hacer algo bueno. Quizás aquella que apenas acaba de morir, que todavía su cuerpo no se está descomponiendo, que todavía los gusanitos no han llegado ahí. Esa a lo mejor puede tener un poquito de más utilidad para ti. Pero el Señor dice, te quiero a ti. Es el Señor el que escoge, el que pone su mirada, el que dice, ahora chiquita. El Señor nos está hablando a todos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta realmente que fuimos elegidas, cuando de pronto nos damos cuenta que de pronto el Señor puso su mirada sobre nosotros para algo especial, es cuando de pronto puede salir en nosotros un agradecimiento especial. Es como esa jovencita que no era muy agraciada, esa jovencita que se creía que era la más feíta de todas, esa jovencita que sentía que entre todas las muchachas, ella no iba a poder tener a un muchacho que fuera muy parecido, que fuera muy inteligente, que fuera especial. ¿Por qué? Porque había mucha competencia por ahí. Pero viene el jovencito, el más guapo, el más popular, y se fija en la más feíta, en la menos agraciada, en la que tenía menos libertad para hablar. Y ese jovencito dice, la quiero a ella. Y posiblemente le van a decir, ¿cómo es posible que te fijes en ella si hay tantas por ahí que podrían ser buenas candidatas, que están lindas y en comparación con la otra? Pero dice, no, es que yo la quiero a ella. Yo siento algo especial por ella. Yo me he fijado en ella. Cuando esta jovencita, que era la que se sentía, la que tenía menos posibilidades, se da cuenta que el niño, el popular, al que todas con gusto le dirían sí, se fija en ella. ¿Cómo va a actuar? ¿De qué forma se va a comportar? ¿Será que va a desaprovechar la oportunidad? ¿O será que va a decir, si me escogió a mí, voy a tratar de ser lo mejor? ¿Por qué? Porque se fijó en mí, pudiendo haberse fijado en todas las demás, y se fijó en mí. Y no quiero perderlo. Y quiero hacer todo para que valga la pena la elección que hizo, para que de pronto no se vaya a decepcionar y vaya a decir, elegí mal. Entonces esta jovencita comienza a hacer todo
para hacer feliz a aquella persona que la eligió. ¿Cuál era el tema de este día? Te elijo a ti. Fue el Señor el que nos escogió a nosotros. Fue el Señor el que puso su mirada en nosotros. Sin embargo, hoy nos corresponde también a nosotras decirle: Señor, yo te elijo a ti. Te elijo a ti por encima de todo lo demás. Te elijo a ti porque tú me elegiste a mí primero. Te elijo a ti porque tú lo diste todo por mí primero. Te elijo a ti porque tú fuiste el que diste el paso, el que viste mi condición, el que viste mi situación no muy llamativa, pero te fijaste en mí. Y si tú lo hiciste, Señor, yo te elijo también a ti. Yo voy a buscar hacer todo para agradarte a ti. Voy a hacer todo para que valga la pena el sacrificio que hiciste. El haber dejado a todas las demás para que en ese momento fuera yo la privilegiada. Dice el Señor: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Cuando venimos al Señor, venimos con toda la disposición del mundo, de buscar agradarle a Él. Creo que pasa hasta en los matrimonios. Cuando nos casamos, hay tanto amor del uno al otro, tanta empatía del uno al otro, que queremos hacer feliz el uno al otro. Y buscamos que tanto la persona con la que nos casamos y esa persona con la que nos casamos trata de que seamos felices. Buscamos el que la otra persona sea feliz y esa persona recíprocamente también hace que nosotros seamos felices. Y cultivamos ese amor y buscamos siempre el tener esa relación en donde nos hagamos felices. Llega un momento en donde quizás la situación ya no es como al principio. Ya no es como aquellos primeros días en donde todo era en función a hacernos felices. Yo te hago feliz a ti y tú me haces feliz a mí. Y así vamos cultivando esa relación. Pero llega un momento en donde ya no es lo mismo que al principio. En donde ya nos molesta cualquier cosita que pueda hacer. En donde ya no sentimos la necesidad de buscar quedar bien con el otro. Ya lo tenemos en casa, ya lo tenemos ganado, ya nos escogió a nosotros, entonces si ya nos escogió, pues entonces ahora que se aguante de la forma en la que yo me comporte. El Señor nos escoge a nosotros. El Señor ve en nosotros algo especial. Y nos dice: los escogí para que juntos diéramos fruto. Para que, unida tú a mí, al árbol, pudieras dar mucho fruto. Un fruto que perdure. Un fruto que valga la pena. Un fruto dulce para los demás. Un fruto que sea agradable para los demás. Dice: no los escogí para que no dieran fruto. Los escogí para que dieran fruto. Y si yo los escogí, yo sé que pueden dar fruto. No venimos al Señor sin tener que darle. El Señor pone en nosotros también
lo que podemos dar. El Señor ve en nosotros que tenemos potencial y Él nos escoge. ¿Qué es lo que dice? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Hace alrededor de 24 años, cuando yo recién comenzaba en el Señor, inmediatamente yo fui escogida por el Señor. Decimos normalmente, ¿verdad? El Señor fue el que tocó mi corazón y yo le di mi vida al Señor. Sin embargo, a través de la palabra hoy nos estamos dando cuenta que es el Señor el que nos escoge, que el Señor es el que actúa primero, que es el Señor el que pone su mirada en nosotros. Así que en ese momento, cuando de pronto el Señor puso en mí la necesidad de buscarle, de aceptarle y decirle, Señor, aquí estoy. Inmediatamente yo lo dejé todo, absolutamente todo. Inmediatamente yo dije, yo no regreso a Honduras porque estoy en este momento comenzando esta relación, que esta relación yo quiero que perdure. Yo venía de vacaciones a Estados Unidos, venía por 3 meses. Y de pronto, el Señor, habiendo movido todo, como en otras ocasiones les he comentado, hace que yo llegue a una casa cristiana. Y de un momento a otro, la Dayanara que llegó era muy diferente a la Dayanara que era en cuestión de un mes, completamente diferente. E inmediatamente, a los 3 meses de estar ya en el camino del Señor, de la forma en la que el Señor me quería tener, surge la oportunidad de comenzar a trabajar en el ministerio, haciéndome cargo de las jovencitas, una inexperta en cuanto a la iglesia cristiana, se podría decir. Sin embargo, tenía una educación universitaria. Me había formado como líder para formar líderes. Había tenido una enseñanza de 1 año en formación para eso. Recibí la oportunidad de poder convivir con toda clase de gente. Y aparte de eso, en mi iglesia católica, estuve en todos los grupos que se podría haber tenido. Desde jovencita, desde niña, estaba en los grupos Santos Ángeles, se le llamaba en aquel tiempo a los niños que estaban en las escuelas. Seguí en el coro de la iglesia. Participé en muchos de las actividades de la iglesia. Estuve cuando llegó el Papa a Honduras, recibimos una enseñanza especial para ir a las escuelas, a los colegios, a dar también enseñanza en cuanto a las cosas de la iglesia. Así que tenía cierta experiencia en cuanto a mi vida anterior, en cuanto al trabajo que le hacía al Señor en la iglesia católica. Y de pronto el Señor me abre una puerta que yo no la busqué. Aquí es donde me doy cuenta, el Señor fue el que me escogió a mí. No era yo la que estaba escogiendo el tener un cambio en mi vida porque yo estaba bien, porque yo me sentía bien, porque yo sentía que estaba agradando al Señor en mi manera de vivir. Pero el Señor me escoge. El Señor me cambia la vida. El Señor cambia no solamente desde adentro, sino que también se miraba por afuera. Ya la Dayanara que le gustaba llamar la atención, ya la Dayanara que le gustaba vestirse de una forma en donde la gente se diera cuenta que Dayanara estaba pasando por ahí, ya el Señor cambia completamente a esa Dayanara que le gustaba resaltar y la hace verse como una persona que no era muy llamativa por ahí. No era muy llamativa al ambiente en donde yo me desenvolvía. Pero el Señor hace un cambio en mí y me da la oportunidad de trabajar para la iglesia. Había un corazón sincero.
Y el Señor me abre las puertas del ministerio para comenzar a trabajar con las jovencitas. Y recuerdo cuando mi pastor habló conmigo y me dijo, ¿crees que puedes darle algo al Señor? Y yo le dije, no tengo nada, pero si algo les sirve lo que yo he aprendido, estoy dispuesta. Y me dijo, vas a unir lo que has aprendido anteriormente, lo secular que traes, y lo vas a unir ahora a la parte espiritual. Vas a dejar que el Señor, que fue también el que te educó en otras áreas, también utilice todo ese conocimiento que el Señor te dio para poder usar eso para su servicio. Lo vas a unir a la parte espiritual, lo vas a unir a lo que lleva precisamente la vida cristiana ahora. Y comienzo a trabajar con mucho amor, con mucho amor. Y recuerdo que cuando me tocó viajar a Los Ángeles, yo estaba en Miami, ahí es donde comencé con la iglesia, pero me vengo inmediatamente a Dallas, luego fuimos a Los Ángeles, en donde ya se me presentó como la jovencita que iba a estar a cargo de las otras jóvenes. Yo tenía en ese tiempo 23 años y me presentan para que me haga cargo de las jovencitas. Muchas jovencitas me recibieron muy bien. Sin embargo, escuché por ahí, escuché rumores. Jovencitas que decían, ¿cómo es posible que esta que apenas se acaba de convertir venga a dirigirnos a nosotras? Escuché rumores que decían, ¿cómo es posible que el pastor se haya fijado en esta jovencita para que venga y se haga cargo de las jóvenes si apenas está comenzando, si de pronto es una jovencita que no trae mucha experiencia en la vida cristiana? Escuché rumores que decían, hubieran puesto a tal mejor. Ella sí estaba más capacitada, ella tiene más tiempo en la iglesia. Sentí que las personas que podrían estar haciendo los rumores eran también personas que se sentían más capacitadas que yo. Yo no escogí. Yo no le dije al pastor, póngame a cargo de las jovencitas. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando yo escuché los rumores, estaba yo en el altar, orándole al Señor. Me fui en medio de la predicación al altar y ahí me hinqué. Y le lloré al Señor. Y le dije, Señor, yo no tengo necesidad de estar aquí, escuchando lo que escucho. Yo no fui la que escogí este lugar. Y le dije al Señor, Señor, en mi oración, le dije, Señor, quítame de aquí. Yo no quiero esto. Yo estaba ternita espiritualmente. Venía de servirle al Señor a mi manera. Y estaba con un corazón tan dispuesto que lo había dejado todo para servirle al Señor por completo. No trabajando en una empresa como yo podría haber estado trabajando porque tenía una carrera universitaria. Trabajando en el ministerio, no ganando económicamente como podría estar ganando, desarrollando para lo que yo había estudiado en lo secular. Pero había tanto agradecimiento en mí por lo que el Señor estaba haciendo, por lo que el Señor había hecho de un momento a otro, que yo inmediatamente dejé las redes y me dispuse a seguir al Señor.
Y cuando yo estaba orando, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero estar con esto, no quiero estar provocando discordias, no quiero estar provocando que quizás hayan personas que se sienten que tenían más derecho. Y yo considero que posiblemente sí, que si ellas tenían más tiempo, a lo mejor sí, ellas sentían que tenían más capacidad. Y yo diciéndole al Señor, Señor, definitivamente, yo creo que le estoy quitando lugar a una que podría estar haciendo un mejor trabajo de lo que yo puedo hacer, porque ya conocen el ambiente, porque ya conocen a las demás jovencitas, porque ya saben cómo tratar a las personas que ya están en el camino del Señor. Y le dije al Señor, Señor, quítame de aquí. Y recuerdo que el pastor que estaba predicando, en ese momento, sin saber lo que yo estaba pasando, sin darse cuenta de la oración que en mi intimidad estaba teniendo con el Señor, de lo que yo le estaba diciendo al Señor, dijo, si el Señor te puso ahí, es porque el Señor quiere algo contigo. Eso lo dijo el pastor en su predicación. Era el Señor contestándome en el momento en el que yo estaba destrozada prácticamente. Y eso me dio ánimo. ¿Por qué? Porque escuché la voz del Señor diciéndome, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. Y te he escogido para que en mí des fruto. El Señor te escogió a ti. No fuiste tú la que lo escogiste. Pueden haber muchos rumores. Pueden haber muchas cosas que de pronto se puedan meter en el camino por donde vas y quizás te quieran estorbar para que no des fruto. Quizás va a llegar por ahí la hierba mala y va a querer hacer que esa ramita se seque y caiga. Pero no fuiste tú la que escogiste este camino. Fue el Señor el que puso su mirada en ti. Y aun cuando vengan pruebas, aun cuando vengan luchas, aun cuando se levante lo que se levante, recuerda que fuiste escogida con un propósito. Y ese propósito es que vayas y des fruto. Independientemente de lo que surja por ahí, independientemente de las situaciones que tengas que atravesar, independientemente si haya personas que se alejen de ti, porque fuiste escogida para el Señor. Vuelve y dile al Señor, Señor, si tú me escogiste a mí, en medio de esta situación que estoy atravesando, yo te elijo a ti. En medio de los rumores, Señor, yo te elijo a ti. En medio de los dos caminos que puedo tomar, Señor, que de pronto me puedo regresar al mundo y vivir mi vida tranquila como le estaba llevando, sin hacerle daño a nadie. Señor, yo te elijo a ti, porque tú quieres que dé fruto cuando estoy injertada al árbol. Porque no quiero seguir viviendo una vida normal, una vida buena, Señor, si no estoy dando fruto en ti. El Señor nos escogió con un propósito. Y si Él nos escogió con un propósito, en medio de las situaciones que se nos presenten, en medio de las tentaciones que de pronto se nos vayan a presentar en el camino, le digamos al Señor, Señor, yo te elijo a ti. Tengo esta oportunidad, Señor. Se me está presentando esto que aparentemente es bueno, Señor, pero yo quiero seguir pegada a ti. Yo quiero elegirte a ti. Señor, ves que hasta mi mamá me rechaza. Mi mamá ya no quiere saber nada de mí porque yo me hice cristiana. Y eso me pasó a mí. Cuando yo tuve la bendición de que el Señor pusiera su mirada sobre mí,
Yo le dije a mi familia en Honduras, no voy a regresarme ahora a Honduras porque conocí a alguien, porque el Señor me escogió para que viviera una vida diferente a la que estaba viviendo en Honduras. Y le dije a mi mamá, es mi tía la que me crió, pero le digo mamá, le dije, mami, me hice cristiana. Y recuerdo que mi mamá me dijo, no quiero volver a hablar contigo. Y me colgó el teléfono. Yo estaba tiernita espiritualmente, tenía quizás un mes en el Señor. Y me dolió porque era mi mamá, la que me había llevado a la Iglesia Católica, la que me había enseñado del Señor, pero que ahora no quería saber de mí, porque el mismo Señor que ella me había presentado, el mismo Señor que ella me había enseñado a amar, se había fijado en mí para hacer algo más, para usarme de una forma diferente. Yo no sabía qué, porque todavía yo estaba apenas comenzando en el Señor, todavía no me habían dado la oportunidad de estar a cargo de las jóvenes. Pero yo dije, te elijo a ti, Señor, porque tú me elegiste primero. Te elijo a ti, aunque me duela que mi mamá ahora ya no quiere hablar conmigo. Mi mamá, a la que amo con todo mi corazón, en ese momento dijo, no quiero saber nada de ti. Hablé con mi papá y me dijo, ya se te va a pasar. Y justo después de 3-4 meses de que había pasado esto, que mi familia no me hablaba, pasa lo que pasó. Cuando estaban los rumores, yo había dejado a mi familia, esperando que en algún momento también tuviera yo la oportunidad de hablar con ellos. Y con el tiempo, gracias a Dios, ahora tenemos una muy, muy buena relación. El Señor todo lo hace perfecto. El Señor me probó en aquel tiempo, ok, Dayanara, ¿a quién eliges? ¿O a tu mamá, que te ama mucho? ¿A tu mamá que se ha preocupado por ti durante todos estos años? ¿A tu mamá que ha sido la mejor mamá del mundo? Para mí mi mamá era la mejor mamá del mundo. ¿Y cómo era posible que yo iba a dejar a la mejor mamá del mundo por algo que apenas estaba conociendo? Pero el Señor me había escogido. El Señor me escogió y me escogió con un propósito. Y si el dueño del mundo, si el creador del universo había posado su mirada sobre mí, ¿qué era lo que yo podía hacer por Él? Elegirlo a Él. El Señor me escoge y ahora, Señor, me toca a mí tomar decisiones en donde voy a tener que elegir o este camino o el otro. Y ahora, Señor, te elijo a ti. Una oración sincera, una oración en donde nosotros le digamos, Señor, aun cuando mi esposo no quiera seguir este camino, Señor, aun cuando mi esposo no me quiera acompañar a la iglesia, aun cuando mi esposo me rechace porque ahora me hice cristiana, Señor, aun cuando mi esposo y ahora sienta vergüenza porque ya no me visto como antes me vestía. Aun cuando mi esposo ahora ya no me pueda lucir como antes me lucía. Aun cuando mi esposo ya no se sienta tan a gusto salir conmigo por la forma en la que me he visto, Señor. Porque ya no me tomo la cerveza, porque ya no lo acompaño en esas fiestas en donde Él normalmente asiste. Te sigo eligiendo a ti, Señor. Aun cuando me rechacen,
te elijo a ti, te busco a ti. ¿Por qué? Porque tú me escogiste a mí primero. Y si tú posaste tu mirada sobre mí, Señor, yo quiero seguir haciendo todo para agradarte a ti, no para agradarle al hombre, no para quedar bien con los demás, no por miedo a que me rechacen, no por miedo a que de pronto las personas con las que ya compartía pues se vayan alejando una a una. Señor, te elijo a ti. Te elijo a ti en medio de este mundo que quiere apagar lo que tú has puesto en mí. En medio de las situaciones que me invitan a escoger otros caminos en donde no haya tanto sufrimiento como el que de pronto pueda surgir. Cuando te elija a ti, vamos a tener diferentes oportunidades en donde vamos a tener que mostrar si en realidad elegimos al Señor o elegimos el camino más fácil. Hay situaciones que nos van a presentar en donde vamos a ser probadas en el amor al Señor, en donde vamos a ser probadas si en realidad estamos dando fruto o no estamos dando fruto, si estamos dispuestas a dar fruto o no estamos dispuestas a dar fruto. Que podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero agradarte a ti en cada uno de los aspectos de mi vida. Yo quiero que mi vida sea una ofrenda agradable a ti en todos los aspectos. Que no haya una cosita de la cual tú te tengas que avergonzar de mí. Que no haya ni una sola pizquita en donde de pronto tú digas: ¿por qué la elegí? En donde de pronto te cuestiones y digas: creo que no hice una buena elección. Yo quiero que en todo, absolutamente en todo, el Señor se agrade de mi comportamiento. Que en todo el esposo quede a gusto, quede satisfecho, quede con la satisfacción de haber escogido bien. De haber escogido entre tantas que podía escoger. Y escogió quizás a la que se siente más débil, a la que siente que no cocina bien, que tiene tantos defectos. Pero aún así puso su mirada sobre nosotros. Y si puso su mirada sobre nosotros, algo vio. ¿Qué es lo que miraría? Quizás nosotras sintamos que hay otras con más capacidades. Quizás no hemos visto lo que el Señor ha visto en nosotras. ¿Qué podemos hacer para el Señor? ¿Cuánto fruto podemos dar? ¿Será que le estamos sacando provecho a que ya estamos unidas al árbol? ¿O será que todavía estamos sin hacer nada? ¿Qué es lo que decía la palabra del Señor en lo que leíamos? Dice: los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y luego continúa diciendo: así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Cuando estamos con ese deseo de buscar al Señor, cuando estamos con ese deseo de agradar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los aspectos, aun cuando se nos haga difícil decirle: Señor, dame fuerza porque yo no te quiero fallar, dame el dominio propio para que en esta situación que estoy atravesando yo pueda seguir mostrando que pertenezco al árbol, que yo pueda seguir mostrando que fui alguien
que fue escogida de parte tuya con un propósito especial. Independientemente de la situación que atraviese, Señor, independientemente del rechazo que pueda tener, independientemente de los rumores que se levanten, independientemente de las situaciones tan difíciles en donde yo me encuentre, Señor, yo te elijo a ti. Yo quiero seguir buscando de ti, Señor. Yo quiero seguir llevando fruto. Yo quiero que tú pongas en mí el sentir de agradarte absolutamente en todo. Pero no solamente el sentir, Señor, que me des la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Y que no solamente me des la fuerza de voluntad, Señor, sino que también me hagas poner en práctica lo que tú me has enseñado. Tenemos un camino por recorrer. Un camino en donde vamos a estar expuestas a muchas situaciones. Situaciones que en ocasiones van a ser muy placenteras. Situaciones en donde vamos a sentir mucha satisfacción, mucha alegría, mucha convicción en cuanto a la vida que estamos llevando, en cuanto a la relación que estamos teniendo con el Señor. Pero también van a haber momentos en donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, en donde nuestra confianza en el Señor va a ser puesta a prueba, en donde la situación se va a tornar tan difícil que quizás la duda, que quizás la insatisfacción, quizás las preguntas del por qué estamos atravesando por esa situación van a querer hacer que nosotros elijamos otro camino. Y que no nos importe en ese instante, en esa situación que estamos atravesando, echar todo a perder. Que en ese momento, en donde estemos en situaciones apremiantes, podamos decirle al Señor, Señor, no con mis fuerzas, sino con las tuyas. No con la fortaleza que tiene la rama, sino con la fortaleza que tiene el árbol. No porque sea yo, Señor, la que dé fruto, sino que eres tú, el árbol, el que da el fruto, Señor. Que podamos decirle, Señor, aquí estoy, no porque tengo la inteligencia o la capacidad, sino porque tú me escogiste a mí y tú has puesto en mí la capacidad para hacerlo. Y que podamos decirle, Señor, aquí están los frutos que tú mismo hiciste que crecieran en mí. Porque si algo bueno hacemos, si en algún momento somos de bendición a alguien, si en algún momento podemos brindarle a alguien ese fruto que nutra su vida, nunca va a venir de la rama, va a venir de la savia que nutre la rama, y la savia viene del árbol. Por lo tanto, Señor, si en algo he hecho cosas buenas, si en algún momento he sido fuerte para poder soportar las pruebas, lo he sido yo, has sido tú en mí. Y cuando podamos reconocer también que todo lo que nosotros hacemos proviene del Señor, cuando pongamos todo de nuestra parte para hacer todo por honrarle a Él, por poder agradarle a Él, por hacer todo conforme a su voluntad, vamos a poder ir con libertad y decirle, Señor, necesito esto. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Pidan todo lo que necesiten y el Señor se los dará. Si estamos en el árbol, si estamos produciendo fruto, si estamos haciendo que valga la pena la elección que el Señor hizo al momento de tomarnos en cuenta, lo menos que podemos hacer es decirle, Señor, gracias. Gracias por la vida que tengo, gracias porque eres tú el que lo haces todo a través de mí. Vamos a hablar con Él. Amado Señor, una vez más, Padre, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por habernos escogido, por haber posado tu mirada sobre nosotros, Señor, y habernos
brindado la oportunidad de pertenecer al árbol, de estar injertadas en ti. Señor, gracias. Gracias porque, aunque éramos quizás esas ramitas que no daban fruto, tú nos escogiste para ser parte, Señor, del árbol que sí tiene fruto. Señor, de la misma forma en la que tú nos elegiste, queremos nosotras elegirte a ti en cada una de las situaciones que nos presenten en nuestro día a día. Que no nos dé miedo, Señor, presentarte a ti. Que no nos dé vergüenza el presentarnos delante de los demás como personas que te aman. Que no nos sintamos mal, Señor, por las situaciones en donde sintamos rechazo. Que aunque nos duela, eso no nos quite el impulso, ni nos dé, Señor, el temor de seguir escogiéndote a ti en medio del rechazo que podemos tener de parte de los demás. Aunque aquellos que nos aman se alejen, Señor, permítenos seguir eligiéndote a ti. Aunque sintamos que nuestro corazón se nos desgarra por aquellas personas que ya no van a caminar con nosotros, que sigamos eligiéndote a ti. Que aunque sintamos, Padre, el dolor de los rumores que se puedan levantar, que sigamos escogiéndote a ti. Porque tú nos escogiste primero, Señor. Porque sin tener nada que darte, nos escogiste. Porque sin tener, Señor, nada de parte de nosotros, tú posaste tu mirada y dijiste: a ella la quiero. Gracias, Señor. Gracias por habernos escogido. Hoy te pedimos, Padre, que nos haga dar fruto. Que permita, Señor, que aun cuando haya sequía, aun cuando haya falta de los nutrientes necesarios, que aun cuando de pronto la tempestad se venga y quiera arrasar con todo, nosotras podamos seguir tan aferradas a ti, pegaditas a ti, Señor, esperando el momento en el que podamos dar ese fruto, con la confianza plena, Señor, que si permanecemos en ti, va a llegar el momento en donde van a surgir, Señor, esos frutos que puedan endulzar la vida de los demás. Estamos en tus manos, Señor. Estamos injertadas al árbol. Úsanos como tú desees, en donde tú quieras, Señor. Que independientemente de la oportunidad que nos des para servirte a ti, aún cuando la gente nos vea o no nos vea, que podamos hacerlo con satisfacción, llenas de orgullo, Señor, en ti, sabiendo, Señor, que en el lugar en donde nos tengas, si damos fruto, tú seguirás usando nuestra vida para algo especial. Pero no permitas que nos quedemos renegando, quizás porque el fruto es muy pequeño. Que valoremos, Señor, lo que haces con nosotros y que de esa forma podamos siempre también elegirte a ti por encima de todos los demás. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestra vida, esperando que seas tú el que te agrade
de nuestra forma de vivir. Esperando, Señor, que cuando nos veas, digas, valió la pena la elección que hice. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús, Señor, lo recibimos. Amén, Señor. Damos gracias al Señor una vez más por habernos permitido estar con cada uno de ustedes. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde y será hasta una transmisión más de Un Oasis en el Desierto.